Bien, amigos, buenas tardes. Vamos a comenzar las 4:08, de modo que estamos 8 minutos retrasados. Para hoy, en esta cátedra Pío Tamayo de la Universidad Central de Venezuela, por cierto, una universidad muy solitaria debido al paro de empleados universitarios, los trabajadores universitarios, debido al conflicto laboral que está planteado en esta casa de estudio, conflicto que parece que se va a extender, no sabemos hasta cuándo ni hasta dónde. Digo, en esta universidad hay muy poca actividad, y una de ellas, la que está en acción, es aquí, en esta cátedra Pío Tamayo, la UCB, que consideramos necesario trabajar cualquiera sea el quórum que exista en la misma, por aquello de que ya no es hora de cantidad, sino de acción tenida con calidad, con empeño y con ajuste a los tiempos que estamos viviendo. ¿Qué tenemos para hoy? Un foro. ¿Sobre qué? Sobre Brasil 2018. Y específicamente queremos conversar sobre algo muy concreto. Ya no solamente sobre lo que ocurre en una campaña electoral, aunque por supuesto esto es un telón de fondo, sino específicamente queremos preguntar si lo de ayer, que es la noticia de hoy, tiene algún significado distinto a lo esperado. Esto es, Brasil 2018, pase a la eternidad. Adiós al Foro de Sao Paulo y su socialismo. Quedó atrás, quedó a un lado, en el olvido, el Foro de Sao Paulo y su propuesta de socialismo entendida en el camino como socialismo del siglo XXI. Esta es la cuestión a debatir, a considerar. Para ello hemos preparado un material que vamos a ir rápidamente leyendo y comentando sobre este ítem específicamente, insisto, para considerar que ha llegado al punto final del Foro de Sao Paulo, o si este foro ha recibido simplemente un golpe y que puede perfectamente recuperarse a lo largo de 4 años. No olvidemos que el periodo presidencial en Brasil dura 4 años y que materialmente hoy comienza otra campaña para las elecciones al concluir este periodo. Por lo general, en Brasil se ha venido desarrollando la práctica de la continuación del proceso, es decir, Lula tuvo 4 años iniciales y 4 de prórroga. Igualmente Dilma Rousseff, que tuvo un primer periodo y en el segundo periodo fue depuesta por la misma causa que Lula da Silva. Decimos nosotros, en relación con esto de si pasó a la eternidad el Foro de Sao Paulo y su socialismo, decimos, la pregunta se escucha por muchas partes. ¿Y cómo se llegó a esta situación en la que buena parte de quienes ayer fueron afectos al Partido de los Trabajadores y su máximo líder, Lula da Silva, hoy le den la espalda?
¿Por qué olvidar a quien impulsó el socialismo y medidas concretas como las relativas a la superación de la crisis económica adversa y logros para establecer las condiciones para llegar nada menos que a la situación de hambre cero? ¿Por qué curar de quien plantea dar a la pobreza vías hacia otra realidad que signifique posibilidad de superación, que lleva a buena parte del colectivo pueblo a separarse del proyecto que encarnan los presidentes Lula da Silva y Dilma Rousseff? En 1990, hace 28 años, se concreta el proyecto del Foro de Sao Paulo, impulsado por el Partido Comunista Cubano y más específicamente por Fidel Castro y el Partido de los Trabajadores que encabeza Lula da Silva. Un año antes se habían reunido en La Habana estos dos dirigentes para crear una referencia ideológica organizativa que pudiera llenar el espacio que hasta 1989 había ocupado el socialismo real. Caído el muro de Berlín, reina una gran incertidumbre con respecto al futuro de la corriente política llamada a enfrentar el capitalismo. Es decir, caída la Unión Soviética, dispersa la Unión Soviética, agotada la Unión Soviética, donde cada quien coge por su lado, pues aventado a nuevas direcciones, el socialismo llamado real deja materialmente de existir. Y instancias como la cubana, que ya no tiene apoyo soviético, ruso, ni tiene apoyo chino en ese momento, tiene que crear nuevas condiciones para defender su revolución. Y encuentra en el Foro de Sao Paulo una posibilidad, una instancia para esa defensa, utilizando para ello buena parte de los países latinoamericanos. Para cumplir con su cometido, el foro de Sao Paulo convoca las organizaciones políticas de izquierda de las diferentes tendencias, desde los moderados hasta los radicales y guerrilleros. El objetivo estratégico apuntaba hacia la creación de una versión del socialismo que pudiera tomar en cuenta la posibilidad de obtener el poder por medios pacíficos. Eso, en vista de la experiencia de los socialistas chilenos encabezados por Salvador Allende a comienzos de la década de los 70. Un socialismo que no levantara la bandera de la dictadura del proletariado y que tuviera en cuenta más bien las posibilidades que ofrece la democracia como la electoral. El Foro de Sao Paulo llega a reunir los movimientos de izquierda más importantes de América Latina, más de 100 movimientos. Alguna vez se habló hasta de 120 movimientos. Los primeros logros se obtienen en Brasil. En efecto, Lula da Silva es sucesor de Fernando Henrique Cardoso, cuyo gobierno atacó la inflación sin llegar a dominar el viejo mal. A partir del 1 de enero del 2003, Lula asume la conducción del Ejecutivo y ofrece superar los problemas que aquejan las mayorías brasileñas. Atrás quedaría el hambre de la pobreza
porque la institución sería plenamente superada, mejoraría la producción y se enfrentaría a la violencia, la inseguridad y todo tipo de corrupción. Vendría, por supuesto, el nuevo Brasil. A Lula le sucede Dilma Rousseff, quien es destituida el 31/8 del 18, el 31 de agosto del 18, cuando se desarrollaba su segundo mandato. Se le acusa, al igual que a Lula, de corrupción. Una vez destituida, sigue siendo investigada mientras el expresidente está en prisión. Es el 31/8 del 17, hace ya un año. Hoy la cabeza del Foro de Sao Paulo, Brasil, no solo cae, sino que da paso a la ultraderecha encabezada por Jair Bolsonaro. Buena parte de sus miembros defraudados por los ofrecimientos no cumplidos y por la corrupción ahora se pliegan a una tendencia radicalmente opuesta. Es la ultraderecha que hasta ahora no se había hecho sentir en forma extensa y que se presentó ante la ausencia del candidato del Partido de los Trabajadores, Lula da Silva, en prisión por el delito de corrupción o presunta corrupción como mínimo. Ante esa ausencia se presenta el partido de Jair Bolsonaro. Este partido, hasta ahora poco conocido, igual que el candidato, que a pesar de ser un político de la oscuridad de la década de los 90, ahora ante el vacío de figuras de relevancia, ante el vacío de liderazgo opositor, simplemente se presenta como una opción, la opción de la derecha extrema. Y no vacila este personaje de presentarse como un hombre de esa extrema derecha, ofreciendo medidas que a muchos impresionan. Cuando escuchamos aquello de que propondrá la pena de muerte, cuando escuchamos que, por ejemplo, preferiría que la homosexualidad sea también objeto de muerte. En fin, cuando vemos toda una serie de declaraciones de corte que para muchos utilizan la palabra inverosímil, uno dijo, bueno, ¿qué es esto? A principio, poco crédito, pero hace poco más de un mes vino una especie de atentado o un atentado contra el personaje y desde ese día fue, además de víctima, una figura política de relevancia a quien se le temía y que se quería enfrentar. Manejaron esto con mucho tino, con mucho cuidado y fue el centro de su campaña electoral, cuidarse. Hasta el día de hoy, hasta el día de ayer, fue la figura perseguida, la figura que tenía que cuidarse, al punto de que su discurso, el discurso presidencial del presidente electo, un corto discurso, lo hace por los medios de comunicación desde su casa. Es decir, no es un hombre que sale a celebrar a la calle con su pueblo, ni nada que ver. Una figura extraña en un medio
que está acostumbrado a otra forma de hacer la política. Digo, y en esta fecha el presidente electo, Jair Bolsonaro, declara, su declaración de ayer, una cita de su declaración, ayer dijo, entre otras cosas, agradezco a Dios por librar a Brasil de los tentáculos de la izquierda y pido ayuda para luchar contra la corrupción. Él viene a enfrentar esa izquierda. Él no viene a contemplar ni a buscar negociaciones, viene a liquidar, a exterminar esa izquierda. Esto es propio de una política que poco o nada tiene que ver con democracia. Es la concreción de la ultraderecha tras el mando poder y el consecuente aplastamiento, exterminio de la izquierda. A ese respecto hay que preguntar, ¿qué le espera ahora a Brasil? Un tiempo de paz y bienestar. La implantación de un claro y manifiesto fascismo tropical. Un cuadro de violencia cada vez más extendido y profundo. Grandes acontecimientos, grandes tragedias están en el camino brasileño a partir del 1 de enero del 2019. Serán 4 años de confrontación cada vez más violenta, pero podrá sobrevivir en estas condiciones, en este contexto, el Foro de Sao Paulo, en la sede de su nacimiento, o se ha llevado al cementerio los recuerdos y las experiencias que fueron. ¿Cuál de las prácticas supuestamente socialistas de este foro han concretado logros que le señalen como triunfantes? En alguna parte ha habido cercanía al objetivo hambre cero, porque este es el centro del asunto. El foro está hoy atacado, cuestionado, materialmente perseguido, hoy de palabra, hoy con una declaración, pero mañana puede ser con la realidad más profunda. Es decir, venimos por ti, por Sao Paulo, diría el presidente electo, venimos por ti y no sabemos qué vas a hacer. Pues bien, pero esto alude a algo muy importante, y es que Jair Bolsonaro es el producto, el resultado de una política que se hermanó con el fracaso, y esto parece hoy indiscutible. Se hermanó con el fracaso y que se comportó ese movimiento, ese Foro de Sao Paulo, en base fundamentalmente a lo de siempre, los ofrecimientos. Los ofrecimientos teniendo como base de los mismos el populismo, el mismo populismo asumido por la llamada izquierda, asumida por los llamados revolucionarios del siglo XXI. El mismo populismo acompañado del mismo caudillismo que ha llenado la historia de América. El mismo proceder de la vieja política. No hay ruptura política en ningún momento, hay continuación de la misma política, aun cuando en un tiempo se habló de liberalismo, de romanticismo, de positivismo, y hoy se puede hablar de socialismo, de comunismo, de revolución, pero nada que ver con eso que significarían cambios. De modo que
no solamente en Brasil, sino que en las diferentes instancias, medios, países en los cuales se ha implantado el llamado socialismo, algunos lo llaman del siglo XXI, el fracaso es más que evidente. Véase, por ejemplo, el caso de Nicaragua, con 3 meses de protesta y 550 muertos oficialmente reconocidos. Yo podría pensar que son muchísimos más y seguirán matando. Véase el caso de Bolivia, véase cualquier caso véase, y no se va a conseguir nada que signifique triunfo. Es decir, el foro, aquel foro de los 112 miembros, 115 o 120 miembros, hoy se reduce a pocas experiencias, a Cuba, a Venezuela, a Bolivia y Nicaragua, y con alguna participación de Uruguay y el México, se supone, de López Obrador a partir del próximo mes, a partir de diciembre, creo. Eso es. De modo que la sobrevivencia del Foro de Sao Paulo está hoy de verdad en cuestión. Si Brasil es tomado por la extrema derecha, se producirá el efecto correspondiente en el resto de la América Latina. Es decir, si Brasil es tomado por esa derecha, ¿qué va a pasar en el marco de la influencia brasilera? ¿Seguirá el efecto Brasil y las derechas avanzarán en los diferentes países? Bueno, la derecha está establecida en Colombia con este señor Duque, que es Uribe, que es la escuela Uribe, está esa derecha. No es de extrañar. Bueno, ya también está establecida en Chile, con Piñera, declaradamente de derecha. Y está establecida en Paraguay. No es de extrañar que la derecha avance. Bueno, establecida en la misma fecha de hoy en Alemania. Bien, aquí en Venezuela parece que está establecida la izquierda, porque se parece bastante a una derecha, por cierto, aunque tenga el tópico o la vestimenta de socialista del siglo XXI. En este sentido, habrá un adiós a las experiencias socialistas hasta hoy fracasadas, y pasaremos a ver cuadros de derecha sustituyendo los fracasos del socialismo del siglo XXI. En el caso venezolano, podrá salir este socialismo del siglo XXI y asumir el mando poder, por ejemplo, un movimiento cívico-militar de derecha. ¿Es eso algo remoto e impensado? Se ha llevado al plano del derrocamiento del socialismo tarifado venecubano. En el caso de Cuba y Venezuela, habrá que tener en cuenta que estas son dos realidades en una. La Cuba defendiendo su parte, su parcela que se llama Venezuela, defendiendo la unidad venecubana, Venecuba, que tienen un rasgo muy específico que no se puede soslayar. Me refiero al poder militar con que cuentan ambas llamadas revoluciones. La revolución cubana es la revolución que tiene en los cuarteles su máxima militancia,
y Venezuela, la otra parte viene Cuba, tienen los cuarteles ya no simplemente un mando militar, sino tiene también un poder, el poder. Por eso hemos dicho en esta cátedra que aquí hoy establecido un régimen, una dictadura militar, policial, narcodelincuencial civil. Es decir, el último elemento, el último componente del civil prevalece, privilegia el componente militar. Tiene dos figuras clave, a saber, el señor Padrino López y el señor Diosdado Cabello, dos figuras militares al frente de un gobierno. Esta idea de que no hay revolución en Latinoamérica sin militares nos la expuso, por cierto, Hugo Chávez, quien habla el comandante. O ganamos los militares para la revolución, o aquí no será fácil, casi imposible hacer una revolución, nos decía entonces. Pues bien, no solamente los militares, sino que al lado de ellos, del cuartel formal, está el cuartel miliciano, que ya dicen que están hacia el 1.000.000 de milicianos. 1.000.000 de señores de la tercera o la cuarta o la quinta edad, que a lo mejor no tienen un mayor movimiento que el del gatillo, pero es suficiente para lo que se busca cuando se dice que la revolución es pacífica pero armada, pacífica pero con vocación de matar o con cumplir con la necesidad de matar tanto y cuando haga falta. Pues bien, esa es la diferencia que hay en un país con una fuerza armada atrapados por la democracia y de unas fuerzas armadas cuando forman parte de un poder que dejaron de ser guardianes del poder para convertirse en poder en sí misma, como es la gran cúpula militar venezolana del día de hoy. De modo que no podemos olvidar que Cuba y Venezuela son hoy revoluciones pacíficas pero armadas y con unas fuerzas armadas en el poder, distinto a lo que fue el pasado, donde las fuerzas armadas estuvieron al servicio del poder. Y en este sentido recordemos los presidentes de lo que se ha llamado los 40 años de democracia. Cualquiera de ellos, por ejemplo, Rómulo Betancourt, dijo en forma reiterada: cuento con el apoyo irrestricto de las Fuerzas Armadas. Leoni, cuento con el apoyo irrestricto de las Fuerzas Armadas. Cualquiera de ellos repitió la frase en el mismo sentido y dirección, aun cuando hubiese alteración de palabras. Hoy no. Hoy Maduro no dice cuento con el apoyo irrestricto de las Fuerzas Armadas, no. No lo ha hecho en ningún momento. Pero las Fuerzas Armadas cuentan con el apoyo de la parte civil. Nada menos y nada más. Se considera que un aumento del asedio, en este sentido se considera que un aumento del asedio a la revolución bolivariana podría crear las condiciones e impulsar una confrontación civil ligada al contexto internacional. Aumentará entonces el ambiente de tensión, angustia, desesperación que embarga hoy a los venezolanos. Seguirá creciendo el exilio por culpa del hambre, la seguridad y la falta de perspectiva de vida. Sí, señores. Sí, señores. El asedio a esta revolución copada de fanatismo con un componente
no de militancia revolucionaria, sino de militancia tarifada, aquí se puede desatar, este es un escenario, una confrontación entre grupos, para crear un cuadro parecido como mínimo a eso que se ha llamado guerra civil. Y podría tener también el componente internacional incorporado, porque mientras países como China, Rusia, Mercosur, o parte del Mercosur parte del ALBA, estarían inscritos en la defensa de los grupos bolivarianos, los demás grupos podrían tener el apoyo de algunos países de otras latitudes, empezando por Estados Unidos. Digo, pues estoy hablando de posibilidades o escenarios que puede ocurrir. El otro escenario tiene que ver con que ahora Brasil se acerque más a Colombia, a Guyana, entre otros, para impulsar lo que llamaríamos la tensión, la confrontación, la guerra a nivel de frontera, es decir, una guerra de frontera, una tensión de frontera. Esa es otra posibilidad. Es decir, la idea sería intentar desestabilizar esto que se llama Revolución Bolivariana del siglo XXI. De modo pues que la tensión, la desesperación, la angustia a nivel interno puede crecer, a nivel interno venezolano, puede crecer en forma acentuada. Sobre todo si este señor Jair Bolsonaro se lanza a financiar una campaña consecuente y pertinaz para enfrentar al poder militar venezolano. Repito, aquí hay un componente hoy, el componente del fanatismo. Repito, esos 500.000 o 600.000 o cerca de 1 millón de milicianos están dispuestos para apretar el gatillo, aunque no hagan más nada. De modo que la situación es realmente, si no calamitosa, por lo menos invita a pensar mucho el cuadro que tenemos materialmente por delante. En lo inmediato, en el caso venezolano, y en este mismo cuadro, parece que no hay ninguna posibilidad de detener cosas como la llamada migración o el éxodo que llaman otros. No hay posibilidad de detenerlo, en la medida en que tampoco hay perspectiva de que pueda mejorar la situación económica, política y social. En este sentido, ¿qué significa a esta hora, en el contexto mundial del nuevo orden de explotación global, un gobierno de izquierda, socialista o revolucionario? A esta hora, ¿qué significa esto? Aquí tenemos un gobierno de izquierda, socialista, comunista, revolucionario. ¿Qué significa eso? Es más, se puede ir más lejos todavía. ¿Qué es hoy un gobierno revolucionario? ¿Qué es hoy una revolución social? ¿Dónde la ha habido? ¿Dónde vive esa revolución que cambia radicalmente la estructura económica, política, social, militar, cultural? ¿Dónde? ¿Sigue en pie acaso hoy la tesis socialista comunista de Marx y Engels?
Después de 170 años de práctica en nombre del socialismo, de 170 años de un fracaso continuado, pertinaz, imparable, destructor. Después de 170 años sigue en pie la doctrina de Marx y Engels. ¿Qué sigue? ¿Qué vive? ¿Qué quedó con vida de esa doctrina de Marx y Engels? Estas son las cosas a que llevan a pensar este acontecimiento que queremos examinar, que queremos discutir, que data pues del triunfo de la extrema derecha, fascismo tropical, que obtuvo la victoria ayer en Brasil. Y no solamente una victoria, fueron 57 millones, de 56 a 57 millones contra 45 millones. Es decir, se esperaba una distancia de 10 millones y al parecer no son 10 sino más de 10 millones. Esto es que el desencanto de las mayorías es fuerte. Un desencanto a pesar de una campaña que no ofrece sino guerra. Guerra, violencia, más guerra, más violencia, más destrucción. Nada más que solamente en el día de hoy el presidente electo habló de ofrecer una tal libertad, una tal independencia, un acercamiento y un respeto a la ley, que es algo diferente a lo que habló a lo largo de la campaña, cuando realmente el señor Trump se quedaba pequeño, mínimo se quedaba respecto al discurso de este señor. Y a pesar de ese discurso, una gente que se suponía afecta a esto que se llama el socialismo del siglo XXI, a pesar de todo eso, en nada disminuyó su ventaja, porque la gente como que estaba aspirando o esperando eso que se llama la venganza. Y eso nos recuerda a nosotros aquello de la campaña electoral de 1998, en la cual la gente no quería saber nada de los dirigentes, los líderes, los candidatos a la Cuarta República, los tradicionales. La gente dijo que Hugo Chávez era una nueva figura, un nuevo pensamiento, una nueva obra, y todo el mundo se fue con el Vengador, que entonces no hablaba abiertamente de revolución, ni de cambios radicales, ni de socialismo del siglo XXI, pero que lo tenía bajo la manga, y donde lo había expresado, habla el comandante, el libro que hicimos, la gente no atendió ese mensaje. Eso, además, la gente no quería saber nada, sino votar por el Vengador, que era votar contra Acción Democrática y Copey. Y lo que esa gente no sabía es que estaban votando en la práctica por la continuación de la misma política de Acción Democrática y Copey, pero con nuevos personajes, con nuevo ropaje y supuestamente con un nuevo credo político y ideológico. Entonces decíamos, pero esta Acción Democrática de 1945, esta es la reencarnación de la Revolución de Octubre, y nadie creía en esto. Esto es hechura de los Estados Unidos. Esta es una revolución made in USA. Y dijimos en el año 2, este es un socialismo tarifado. Nadie creía. Y dijimos en el año 3, esto es la instalación de Benecuba.
Esto es el traslado del modelo cubano a Venezuela. Y nadie lo ha aceptado. Hoy la situación es distinta, pero es muy tarde, en sentido estricto, porque está establecido un régimen de fuerza, una dictadura militar, policial, narcodelincuencial civil, que en nuestra opinión está comenzando. Está comenzando. Pues bien, así mismo está comenzando, o va a comenzar el 1 de diciembre en Brasil, una realidad con 57 millones de apoyo para vengarse del fracaso de los socialistas. Seguramente Lula da Silva tenga asegurado por lo menos 4 años de cárcel. Los 4 próximos años de cárcel. Y si es reelección, como se acostumbra en Brasil, puede que tenga asegurado 8 años de cárcel. Mira qué historia, compañeros. Mira qué historia la que tenemos hoy planteada a partir de ese país que viene desde el emperador, desde Pedro I y Pedro II, hasta la dictadura de un Vargas, o hasta la dictadura de los 20 años militares, para después caer en el tal socialismo, y que hoy llegue a una derecha que, por supuesto, va a contar tarifadamente con un buen apoyo militar, si es que no tiene también un componente militar del poder o para el poder. Señores, hay bastantes elementos para la discusión. Tienen ustedes la palabra. Luis Delgado, quisiera decir que bueno, el tema de la campaña de Brasil puede también significar la influencia norteamericana, en la campaña electoral, porque bueno, cada vez que un modelo exitoso de campaña electoral, parece que es así, un modelo exitoso de campaña electoral en Estados Unidos, se copia o se trata de copiar en América Latina o en otros países. El caso de Donald Trump, muy exitoso con su campaña de confrontación, hablar, digamos, por decirlo con un poquito de fuerza, polemizar, radicalizar en algunos puntos, pues esa es una manera de hacer política que le funcionó. Eso entre otras cosas. De repente un poco el discurso religioso y la campaña de miedo. Y bueno, de repente el candidato brasileño Jair Bolsonaro. Me cuesta mucho pronunciar ese. Bueno, digamos que tomó la lección y se lo trajo para sí. Sin embargo, bueno, habrá que esperar a ver si efectivamente él va a actuar en consonancia a lo que él dijo, ¿no? Y sobre todo cuál va a ser la política con relación a Venezuela, ¿no? Pues si él dice que quiere acabar con el socialismo en Brasil, bueno, mientras esté Venezuela ahí, siempre van a tener un socialismo pegado ahí a Brasil. El edificio que montó Lula se va cayendo lentamente por la raíz, por la base. Él logró
montar el Foro de San Pablo en un momento en que la situación de la América Latina estaba en una encrucijada. De no creer en las izquierdas, de no creer en la derecha y de creer de que había una tercera alternativa válida. A la vuelta del tiempo y de los fracasos que han tenido, han dado un pie atrás y se demuestra que van ganando terreno las ideas que más tarde empezaron a enfrentar a Silva y a la candidata que él llegó a presidenta, Gilma, y que da como resultado que los dos están enjuiciados por corruptos. Los dos destrozaron la fe que tuvo la gente pobre del Brasil en una solución, por lo menos de trabajo, y al mismo tiempo destrozaron todo lo que lograron en el continente, en los diferentes países del continente. Yo tengo la impresión que él quería enfrentar la triste odisea de Fidel Castro. Él seguramente pensó que él lo haría mejor que Fidel y que Gilma lo haría mejor que Raúl y que ellos dos lo harían mejor que Hugo, que era el cococo de él, como era el cococo de Fidel, por eso le mandó poner el cáncer. De manera que es una situación que aún no está clara. Puede que en un momento determinado la gente reaccione en Brasil cuando ya sea tarde. La experiencia de Chile no hay que perderla de vista. No es el caso de Getúlio Vargas, es el caso de Pinochet, el que está en puerta. Y para que eso no ocurra, es necesario llegar a un acuerdo entre las izquierdas y las derechas y buscar y presentar una solución amistosa. Si eso no ocurre, le va a pasar lo que le está pasando en el Brasil y lo que puede pasar en el Brasil. Lo que puede pasar en el Brasil va más allá de cualquier consideración que uno haga desde lejos. ¿Por qué? Porque tan ambiciosos son los que fueron destituidos como ambiciosos son los que acaban de llegar. Y tan llenos de resentimientos están los destituidos como llenos de resentimientos están los recién llegados. No hay un programa leal hacia la nación, hacia la reconstrucción de una economía que es la principal economía del continente, después de la de Estados Unidos, sino que están pendientes de cómo lo hago yo mejor, cómo me arreglo, cómo me compongo y cómo me beneficio. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Quién piensa aquí en los problemas del país? Nadie. ¿Qué es lo que piensa cada quien? En yo. Comprar casas aquí, comprar casas allá, comprar aviones, comprar carros, comprar esto, comprar aquello, tener 8 o 10 mujeres y beber aguardiente todo el día. De manera que esa situación se le va a presentar al Brasil y de esta la situación que estamos viviendo nosotros. Y fíjese usted que en el momento que está, en el momento más difícil que tiene el país, que no tiene comida, que no tiene dinero, no tenemos moneda, no tenemos producción, no tenemos esto, no tenemos aquello, no tenemos el otro, y el tipo se va a ver a la mulata en Cuba.
pienso que los venezolanos desde hace mucho tiempo tenemos la autoestima demasiado elevada. Pensamos que todo el mundo al levantarse lleva sus acciones hacia algo que pasa aquí. Eso no es cierto. Al igual que nosotros no nos preocupamos en realidad por lo que pasa en Corea del Norte o en China, pues tampoco es que a la contraria ocurra lo mismo. El problema de Brasil es el problema de Brasil en realidad, salvo que el candidato Bolsonaro, buscando subir votos y sabiendo la impopularidad del gobierno venezolano, soltó alguna oportunidad que el Estado Bolívar en parte era de ellos. Después lo cayó cuando se dio cuenta que en realidad era una mentira de pata internacional que le ganaron unos cuantos. Bolsonaro tampoco es extrema derecha, eso no es cierto. Bolsonaro tiene 30 años en la política, casi de diputado, ha estado en 8 partidos. Y el último partido que está es más o menos parecido a un COPEI, un poco más conservador. Bolsonaro, aparte de eso, muy hábilmente presentó 2 programas políticos totalmente distintos. El que apoya al hijo, que es un ultraliberal, y que fue el diputado más votado, que es el que quiere realmente privatizar de Petrobras para en adelante, y el de los militares que lo apoyaron, que es el mismo programa estatista de la dictadura anterior a esto de Bolsonaro además no tiene fuerza en el Parlamento, más allá de 10% fueron los diputados que sacó él, su partido. Es un Parlamento que está totalmente atomizado, ahí hay 30 partidos, 30, y el más grande es el de Lula da Silva, sigue siendo más o menos el 30 y tanto por ciento de los escaños. Que el Foro de Sao Paulo está derrotado, sí está, tal como Foro de Sao Paulo y como lo planteó Fidel Castro y Lula da Silva, evidentemente, entre otras cosas porque las nuevas generaciones, con lo menos que se quieren retratar es con Fidel Castro Ruz. Él era un bicho. Todavía respetan algunos al Che Guevara porque murió joven y murió con las botas puestas y murió pobre. A Lula, ahí, pero Lula sigue teniendo cierto prestigio y lamentablemente sigue teniendo cierto ego de ser el hombre más votado. Él sacó más votos en 2006 que Bolsonaro hoy en día. En esta elección hubo millones, creo que 13 millones de abstenciones y votos en contra y votos nulos. Porque en Brasil hay una tradición de ir a votar y no votar por ninguno, a diferencia de aquí. El elector parece que es más disciplinado en eso, o más alerta. El problema de Bolsonaro es que a corto plazo no puede resolver la economía de Brasil. No tiene cómo. Entonces a corto plazo va a tener que tirar fuegos de artificio, metiéndose con Venezuela, metiéndose con los homosexuales, metiéndose con la izquierda, con el comunismo internacional, con una serie de espantajos que lo alejen de lo que es su principal tarea, que es resolver el problema económico. Votaron por Bolsonaro y queda la duda si hubiera ganado siendo Lula el candidato. No se sabe. Pero ya Lula es el pasado. Lula no va a volver y cuando vuelva lo van a revolcar, si no Bolsonaro, la hija de Bolsonaro o otro Bolsonaro que salga por ahí. Luego el Foro de Sao Paulo tiene otro gran problema, que no tiene financistas. Brasil no tiene una tradición de estar metiendo las narices y los reales en los problemas de los demás. Brasil ha sido más o menos parecido a México
en cuanto a que se ha declarado neutral, ahí, pero no ha invertido, comillas, en esto último, como estúpidamente, digo yo, Hugo Chávez Frías y en menor grado Nicolás Maduro, precedido de Carlos Andrés Pérez, que hizo lo mismo en menor escala. O no nos olvidemos que regaló el recién cumpleañero y Oxiso un barco a Bolivia en una oportunidad. El problema de la izquierda en general es que abrazó como programa de esa izquierda que no es revolucionaria, que no busca realmente cambiar las relaciones de producción, ni mucho menos, sino poco a poco y a un largo plazo, que nunca se sabe cuándo va a llegar, abrazó el programa económico de la sociedad del bienestar. Y la sociedad del bienestar en Occidente está absolutamente quebrada. No en estos países pobres, que nunca llegaron a ser desarrollados, ni mucho menos. En Europa. Nosotros no podemos olvidar que en Francia Macron el mes de junio se lo quitó a los jubilados. Dijo, no cobran hoy, este mes. Porque vamos a cambiar la plataforma, eso cuesta mucho y jódanse. Y no cobraron. Y rezongaron unos cuentos, pues se quedaron sin un mes. Y acaba de subir en medio de una crisis, creo que 1 y algo a 1.25 el precio de la gasolina. Porque está Europa colapsando. Esa sociedad que le regalaba a todo el mundo educación, aunque no valiera la pena, porque esa es otra cosa que uno tiene que empezar a ver. Es que todo el mundo tiene que ir a una universidad para después salir y estar sentado en una oficina con aire acondicionado. No lo creo. No lo creo. Yo soy ingeniero, y que hay más de 300.000 ingenieros graduados. ¿Trabajando en qué? Digo los que se quedaron, que no son 300.000, pero es que periodistas hay más. Uno se mete en las redes sociales y tira al azar cualquier vaina y sale un periodista o una periodista. Y siguen grabando periodistas. Y no hay periódicos, porque no hay ni papel. Entonces, el problema de esa izquierda es que el mundo en el que pudo florecer se cayó, no existe, ni va a existir más. El polo del planeta que está progresando es Asia en este momento. ¿Por qué? Porque Asia trabaja. Allá no es cuento. Más o menos lo han mezclado con libertad. Si usted quiere trabajar 2 horas diarias y los aguanta, se le pagan 2 horas. Pero si lo que quiere es 1, le pagan 1. Pero aquí todos los presupuestos del estado de bienestar se están cayendo incluso en Estados Unidos. ¿Por qué creen que Trump está amenazando con un muro y con llevar las empresas allá, etcétera, etcétera? Esa es la realidad. Entonces, si esa izquierda quiere sobrevivir, tiene que repensarse. Porque además, culturalmente, nunca propusieron ni lograron hacer nada distinto. Por eso terminaron todos metiéndole la mano al tesoro público, aunque dijeran que no. Lula pierde más votos por ladrón que por otra cosa, porque el brasileño está convencido que es un ladrón. Y estos señores chavistas que hoy en día son la minoría y que podrían perder fácilmente si no tuvieran de adversarios estos maletas de la MUG y esa cosa, pues igualito, la gente piensa que son los ladrones, los militares, los civiles, los profesores universitarios. Entonces yo creo que el foro de Sao Paulo, para concluir, es hablar del pasado, es como hablar del internacional que formó Marx, o del capitalismo salvaje del siglo XIX, del siglo XVIII. Eso no existe. Eso es pelear con un espantado. Nosotros aquí tenemos un problema de crear una sociedad justa, razonable, donde haya imperio de la ley, donde la gente no tenga temor y donde no esté todo tan cerrado y tan paralizado como el país. Ahora, tendríamos que preocuparnos, y coincido con Agustín, en que Bolsonaro
o el ejército de Brasil pudiera caer en tentación. Por fortuna, el ejército de Brasil generalmente no ha salido a su frontera. Todo mucho interés. No que nada más que voy a hacer un comentario también para ampliar algunos comentarios. Lo primero es el asunto de la participación norteamericana en la campaña de Bolsonaro. Sí, mira, yo creo que Norteamérica, el Departamento de Estado, participa en todos estos procesos latinoamericanos, todos. No deja ninguno al cual no asista de una manera precisa o de una manera indirecta, pero asiste. No es posible concebir que todo este proceso electoral haya sido a espaldas de las directrices norteamericanas. Y estaba los intereses norteamericanos orientando y dando directrices. Y uno puede pensar que Jair Bolsonaro está en concordancia con los lineamientos norteamericanos. Una derecha proclamada, la que dice él, tiene que estar en concordancia con esa derecha norteamericana que encabeza Donald Trump. En segundo lugar, el foro de Sao Paulo derrotado. Por lo pronto está derrotado. Alguien me decía en una discusión esta mañana que no está derrotado porque tiene 45 millones y tiene una bancada parlamentaria firme y fuerte. Decía, eso es verdad. Lo que pasa es que esa fue una votación en contra de, y no por. 45 millones son en contra de la derecha o el fascismo tropical. No votaron por un proyecto socialista del siglo XXI, dos cosas muy distintas. De modo que no son 45 millones que están suscribiendo una política, no. Pero en contra del, repito, el fascismo tropical, derecha o cualquier cosa. A ese respecto, lo que apuntaba el compañero de relación con quién es Jair Bolsonaro y su background político, militar. Bueno, sí, puede ser un político que desde la década de los 70 o de los 90 está en el auge, nacido en los 50, creo que en el 54, 55, por ahí, a mediados de la década de los 50. De modo que no es un muchacho tampoco, tiene 63. Sí, es 73. Pero lo que te digo es que este hombre no ha tenido ninguna significación política, teórica, no es ningún líder, no llegó a adquirir ningún liderazgo, ni militar ni político. En la bancada era uno más de la bancada. Y logra ahora resaltar, logra auge con un discurso en cierto modo estrafalario. Entonces el señor declara que si tuviera un hijo homosexual, lo preferiría muerto. Entonces, a esta altura, ni siquiera el Papa se le ocurre una cosa como el Papa fue más prudente, ¿no? ¿Quién soy yo para condenarlo? Se vio en Herrero como que ya le preguntaban sobre los homosexuales. Pero es un tipo que no tiene formación teórica, ideológica, política.
política, nada de eso, nada de eso, nada de eso. Trump tampoco. No, Trump tampoco. Y el de Argentina tampoco, el señor presidente de Argentina tampoco, viene siendo un industrial, no tiene ninguna formación de nada. Entonces, tú me dirás, no, pero Gómez tampoco la tenía. Pero estábamos en el siglo XIX casi con 20, estamos en la transición. Y Gómez le buscó el bojote de asesores que le escribían todo lo que tenían que escribirle, pues, y lo orientaban y lo aconsejaban. Pero que en el siglo XXI tengamos en la primera potencia latinoamericana un señor sin formación política, ideológica, profesional, sin ningún liderazgo. Hay quienes se empeñan a decir no, que es la tradición del caudillismo. El caudillismo también requiere unas condiciones. Yo discutí ese tema con el señor Hugo Chávez, en el comandante, y bueno, él terminó defendiendo el caudillismo, pues se sentía un caudillo y tenía condiciones para tal. Fue caudillo. Tenía condiciones para tal, y llegó a ser un caudillo del siglo XXI. Eso es innegable. Es innegable. Yo diría que es el último caudillo que hemos tenido. Porque Maduro no tiene condiciones para eso. El caudillismo tiene algunos requisitos como tal. No es que yo diga, voy a transformarme en caudillo, yo voy a ser un caudillo. No, tiene unos requisitos. Tiene unos requisitos como tal. Pues bien, eso es lo que vemos ocurrido en este caso. Ok, el señor Jair, el Bolsonaro, no tiene nada de eso. Por eso es que la cuestión es tan interesante, que la primera potencia latinoamericana caiga en esas manos. Que Lula viene de ser un dirigente obrero, pero con una formación. Con una formación. Inclusive, yo he discrepado de algunos compañeros que dicen que Maduro no sabe nada de nada, que es un bruto, que hay. Mira, pues se está asesorando. Para todos un asesor. Que nosotros no lo vemos públicamente, no. Porque realmente, hasta ahora, mal que bien, se está defendiendo de diferentes maneras, amén de que hay también unas oposiciones que se encargan de ultradefenderlo, al marcar su ausencia o inexistencia. De modo pues que, como dice el compañero también, Bolsonaro se ocupará de diferentes cuestiones, caerá y montará provocaciones, jugará a un alto y a un bajo, porque de verdad que enfrentar el caso brasilero, el cuadro brasilero, no es una tontería, es sumamente complejo. Es decir, no olvidemos que ese Brasil es el Brasil que viene de un imperio, del imperio de los Pedros, y que llega tardíamente a eso que llaman república, que todavía nadie sabe qué es lo que es. Llega tardíamente. Eso en el siglo XIX, bien tarde. Y el siglo XX es de confrontaciones de todo tipo. Y que dura un periodo de alguna estabilidad. Comienza antier con Cardoso. Y lo siguen los 12 años de estos señores, los 11 años de tal socialismo. ¿Qué viene ahora? Una carga de conflictos que echen para atrás todas las posibilidades de las mejoras económicas, políticas y sociales. Es lo que viene.
Oye, el cuadro no es una tontería. Y a ese respecto, lo que decía el compañero Chacón, de esa necesidad de buscar acuerdos derechas e izquierdas para favorecer el pueblo y detener las crisis. Recuerdo yo que la historia de América o la historia mundial está llena de acuerdos. Acuerdos siempre para que siga la misma política. Desde Mesopotamia o Egipto hasta el día de hoy, pasando por todas las civilizaciones clásicas, Grecia, Roma, con su Edad Media, su Renacimiento, el llamado periodo contemporáneo, todo, el llamado periodo socialista, todo. Eso es derecha e izquierda. Revolucionarios y moderados, llegando a acuerdos, protestantes y contraprotestantes, leninistas y moderados, socialdemócratas. Y los acuerdos, ¿para qué han servido? Para tapar las miserias, para continuar las miserias, para engañar al pueblo, para acomodar los que hacen los acuerdos. Hagamos un acuerdo. Tú gobiernas 10 años, yo gobierno 10 años. En favor tuyo, en favor mío. No en favor de estos. Pacto de punto fijo. Pacto de punto fijo. Que el pacto de punto fijo era mejor que esto. Pero estamos buscando algo que sea menos malo. Pero no es que los acuerdos en términos históricos han servido para algo. Ni aquí, ni en la URSS, ni en Rusia, ni en China, ni en ninguna parte. Esa es la tragedia. Tú tienes razón cuando dices, pero para vivir menos mal, para sufrir menos. Hay que poner de acuerdo. Para sufrir menos. Pero que sea una solución de nada. Y esa es la situación grave, muy grave, de los 8.000 años, 8.000 o más años de la historia de esto que llaman hombre. Lo grave. Porque hemos vivido muriendo. Hemos vivido muriendo y estamos viviendo muriendo. Materialmente uno puede decir que nace muerto de esta sociedad. Y que lo que hace los años que aquí permanecemos es sobrevivencia. No es que esta gente con la crisis económica hoy nos puso a sobrevivir. Ya éramos sobrevivientes. Ahora somos súper sobrevivientes. Esto es lo grave. Esto es lo duro. Esto es lo que llamaría Esquilo la tragedia humana. En pleno desarrollo. En plena vivencia. Esto es lo duro. De modo que cuando uno ve el foro de Sao Paulo, es la reunión de más de 100 fracasados. El foro de Sao Paulo es eso, reunión de fracasados. Gente que no pudo hacer nada en la política formal llamada democrática. Hacen un foro, hacen una reunión, hacen un acuerdo. El acuerdo Fidel Castro, cuando se queda sin la URSS, fin de la URSS, él necesitaba un respiro. No tiene apoyo de la URSS, ni tiene apoyo de China en el momento. Necesitaba un respiro. El respiro son los países latinoamericanos, encargados por Venezuela, cuyo petróleo buscaba desde antes de Betancourt, materialmente. Y viene a pedirse a Betancourt, y Betancourt lo manda para Carrizo. Pero ya con el Camping y Caldera consigue el petróleo. Con Caldera, concretamente, consigue el petróleo. Y lo consigue con Carlos Andrés. Y lo consigue con todo lo que sigue, hasta el día de hoy. Claro, que no pensaba, el primer Bacversa
Primero adversa a Chávez. Lo adversa porque está con Carlos Andrés. Defenestrado Carlos Andrés pasa a la entrega, a la buena relación con quien convierte su pupilo, que es Hugo Chávez. Pero que no se puede quitar a Fidel Castro, que es el gran manipulador de la historia actual, es decir, el siglo XX. Tiene un grandísimo manipulador mundial, que se llama Fidel Castro. Él hizo con estos políticos lo que quiso, realmente lo que quiso. Y a la primera potencia latinoamericana, y a un hombre de ascendencia entonces de Lula, lo lleva al Foro de Sao Paulo y comienza Fidel Castro a vivir el Foro de Sao Paulo, que por cierto, Rangel decía que el Foro tiene un problema, que es la falta de financiamiento. No. El Foro de Sao Paulo está financiado por todos estos regímenes encabezados por Venezuela, Bolivia, en su momento Humala de Perú, en su momento Chile, en su momento Uruguay, hoy menos, pero Pepe Mujica también aportó. Ahí todo el mundo aportó grandes capitales para el Foro de Sao Paulo, pero además hay dos fundaciones en el Foro de Sao Paulo que son Soro y Foro. Y Foro, la Fundación Foro, metida allí, cuidando intereses norteamericanos, porque los yanquis no se perdonan y no meterse en todo. Es decir, estamos creyendo que el Foro de Sao Paulo es un foro antiimperialista. Si no vean la política de Evo Morales. Mientras el foro Judío, porque fíjate que Evo Morales, él viene al foro y después sale para Estados Unidos y recibió por los presidentes y después se va para Cuba y dice Cuba, mira, vengo de Washington, allá no me diga, pero que le dije al presidente que que me dieran un... ha resultado un vivo, el indiecito, atrasado y todo lo que tú quieras, no vamos a hablar de eso, pero ha hecho una política que tú no puedes decir que está únicamente identificado con Maduro. Uno a favor de Maduro y uno a favor de Trump. Todas las inversiones de gas de Bolivia son Y vean ustedes lo que es hoy la economía boliviana. El PIB Estable y con muy baja inflación. Esto hay que tenerlo en cuenta. y no recibe migrantes venezolanos, fíjense. No recibe, no ha Ese recibido. pendejo. Hasta ahora no recibió a nadie, materialmente. Bueno, eso interesa verlo y machacarlo. Bueno, finalmente digo que esta situación que nos trae el Foro de Sao Paulo tiene que ser una materia de profunda reflexión para el dónde estamos, dónde vamos. Esto puede ser el comienzo de una gran confrontación latinoamericana, porque lo que no va a hacer el señor Jair Bolsonaro es pasar desapercibido. No lo veo por ningún aspecto el pasar desapercibido. Se va a dar a sentir, pero de manera agresiva, brutal, en una y otra dirección. Eso es lo que estoy pensando. Es decir, el día pasado me llamó un periodista brasilero, quería que yo dijese lo que estaba pasando en Venezuela y cómo veía el proceso brasilero. Bueno, cuando le dije lo de Venezuela y lo ligué con Brasil, le dije que en Brasil venían grandes acontecimientos porque Jair Bolsonaro anunciaba una arremetida que no se iba a quedar en la llamada izquierda, sino que iba a ser una arremetida con todo lo que se llamaba libertad e independencia, libertad de todo tipo, y que allí yo veía venir grandes acontecimientos
realmente que podían convertirse en inéditos. El tipo no le gustó y me dijo, bueno, por eso vamos a hablar hasta aquí. Vamos a hablar hasta aquí. Y bueno, hasta ahí se quedó. No entiende la dinámica de los No entiende dinámica ni creen que tienen todas las verdades establecidas y arregladas. Y esto va hacia allá. Esto va hacia allá. Esto Es que esto no se puede quedar así como está. Esto es lo que tengo aquí anotado, lo que ustedes comentaron. Lo único que me falta es el asunto de la frontera. La frontera. Seguir hablando de la guerra fronteriza, porque la amenaza Duque-Uribe es constante. La frontera con Colombia está prendida. La frontera con Brasil está prendida. Y con Guyana está prendida. Como mínimo esas tres frentes. Es probable, muy probable, que esto se eche más calor para buscar desestabilizar más esta discusión venezolana. Ahora, eso puede llegar hasta el nivel de presión. Yo no creo todavía, no tengo elementos todavía para pensar en una relación signada por el disparo, sino por las operaciones, sobre todo publicitarias. Porque ya, cuando entra el disparo, la guerra ya asume otra condición, otra calidad, otro nivel. Porque les basta con mantener la zozobra en la frontera para que haya toda la movilización militar, para que haya toda la atención que se convierte en un ciudadano, o la informática, pues para eso hay informática, el alarido doctrinario, liberal, o el estallido patriotero, que va a aumentar cada vez más, amenazando con que van a exponer hasta el último hombre, etc. Es decir, la guerra en la frontera, o la amenaza de guerra en la frontera, va a aumentar las tensiones, la desesperación, la angustia, y por qué no decirlo, la muerte colectiva que está andando. Porque no hay que olvidar que en este ex país hoy mueren por lo menos 70 personas diarias. Tal vez ayer, con los 8 muertos, los 8 nuevos muertos, sumaremos 8 oficiales. A lo mejor ayer hubo más de 70. Y esto es lo que es un ex país sin ningún tipo de instituciones. No, es cierto. Bueno, La llaman cada rato. Le preocupa mucho la situación fronteriza, tanto por el lado del Brasil, por el casco, o por el casquillo, por el ángulo, por el triángulo, como se quiera llamar, como por los intereses locales. Porque la FARC, ¿no? Sí, el FL ha penetrado profundamente. No hay límite fronterizo por la Guayana. Se está borrando el límite fronterizo con el Brasil, sobre todo en la parte de la montaña arriba. Y se está creando una situación tan grave como la de Santander y Táchira. El problema de Táchira y Santander es muy grave. No solamente porque se están llevando los venezolanos, los muchachos jóvenes, quieran o no quieran,
sino porque al mismo tiempo están invadiendo lentamente el territorio con gente armada. Y a medida que van penetrando en el territorio, se van apropiando de bienes y van desplazando gente. Y no puede la gente protestar porque ni hay donde protestar, ni nadie los va a atender. El mismo caso de Guayana. Estos 7 muertos de la semana pasada que aparecieron en la carretera es tan grave como lo del señor a quien fusiló el FLN en la frente a su familia y la tiene secuestrada en su conuco. Las tiene secuestradas. Si salen, los matan. Porque la muchacha trató de salir y la dispararon. De manera que la situación fronteriza es extremadamente delicada sin una persona que diga vamos a enfrentar la situación. Por eso de allí que hayan rumorcitos por allí, rumorcitos por aquí, rumorcitos por allá, que no pasan de ser de simples oleaditas de rumores, pero son rumores. Así es.